Regresamos a Sin Filtro. Esta noche estamos discutiendo, analizando la situación de Venezuela luego de las multitudinarias marchas que ocurrieron en aquel país sudamericano. Tenemos en el estudio a Estuardo Zapeta, Philip Chicola y también en un enlace en directo a el señor Sandino Asturias. Hablando de la situación, hay diferentes perspectivas acá de lo que ocurre en Venezuela. Algunos hablan de un fracaso del chavismo, un desgaste natural del propio ciclo de una administración prolongada, y hay quienes dicen que se mantiene vigente el modelo que en su momento impulsó Hugo Chávez. ¿Cuáles serían los factores para decir que el fracaso del chavismo ha llegado a su punto? Es que miren, y esto es algo que siempre desde los años dorados del gobierno de Hugo Chávez siempre se hablaba, y es cualquier política populista, cualquier política social agresiva requiere de una fuente de financiamiento estratégico. Y entonces Venezuela, o particularmente el gobierno de Hugo Chávez, tuvo la bendición de que en sus años mozos los precios del petróleo llegaron hasta $150 el barril. Entonces, con una factura petrolera de $150 el barril, el acceso a recursos para echar a andar la política de vivienda, tener subsidios a los principales productos de la canasta básica, política educativa, salud, etcétera, 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 el dinero sobraba. Y no solo sobraba para administrarlo al interno de Venezuela, sino recordarán, se dan todos estos subsidios internacionales a través de Petrocaribe, Alba Petróleos, etcétera, etcétera. El día que los precios internacionales del petróleo entran en franca caída, hoy está en $52, $53, es decir, una tercera parte de lo que llegó a estar hace 8, 9, 10 años. Esa fuente de liquidez se acaba. Entonces, cuando se acaba esa fuente de liquidez, empiezan a pasar muchas cosas. Primero, el gobierno tiene que echar para atrás o tiene que empezar a recordar muchos de esos proyectos, de esos programas. Segundo, el gobierno cae presa de su propio endeudamiento. Y entonces la forma de licuar deuda es devaluar moneda. Pero la devaluación de moneda lo que hace es generar inflación. Entonces la sumatoria de variables empieza. Por eso les digo que a Maduro es al que le estalla el cohete en la cara. Porque a Maduro es el que le toca ver la caída significativa de los precios del petróleo, es el que toma las decisiones de devaluación, es el que ya no puede subsidiar los precios bajos de los productos de la canasta básica y termina tomando la decisión de poner precios tope. Entonces, cuando ponen un precio tope, y si a mi productor ya no me sale producir a ese precio, ya dejo de producir. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la escasez. Y entonces, el sector que sale más golpeado en Venezuela es la clase media. ¿Por qué? Porque los sectores populares siguen siendo beneficiarios subsidiarios de muchas de las políticas sociales. Entonces, esas marchas y la oposición en general al modelo del chavismo surge producto de la movilización de esa clase media pauperizada. Y entonces, la oposición en Venezuela, su creciente apoyo a partir de la elección 2015 para acá, es producto que esa clase media no tiene acceso a subsidios, es la que está viviendo las consecuencias de la escasez, es la que está viviendo las consecuencias de la hiperinflación, y es la clase media, por definición, es la que le gusta o la que tiene mayor respeto por la institucionalidad democrática. Dicho de otra forma, es la que no le gusta que si va a protestar le tiren a la policía encima. Y entonces es esa clase media la que vota en el 2015 en rechazo a Maduro y que elige una asamblea con un tono más opositor. Es esa misma clase media la que empieza a movilizarse para buscar las firmas del referendo revocatorio. Referendo que, como les mencionaba, lo suspende casi que en el minuto 90 del proceso el mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? En Venezuela hay una fractura social muy marcada. Los sectores populares y el ejército, es que hay que entender, Venezuela es un caso paradigmático de lo que en ciencia política se conoce como pretorianismo. El pretorianismo es cuando el ejército juega un rol estratégico en el mantenimiento de un régimen. ¿Cuál es la razón significativa por la cual el régimen de Maduro no ha caído en 2015, 2016, ahora 2017? Porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y es un respaldo absoluto. Ese apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene apoyo de los sectores populares y del ejército. Y frente a ellos, la clase media y las élites, que históricamente han sido opositoras al chavismo, son los que hoy están enfrentados en esas manifestaciones que estamos viendo. Bueno, Sandino, sobre el análisis que hace Philip Chicola, hablando de esta fractura social, ¿fue la economía o es la economía la clave de los problemas de este estallido social que en este momento está sufriendo Venezuela, el mal manejo de la economía por parte de Nicolás Maduro?
No, definitivamente, en primer lugar no hay estallido social. Yo creo que hay que precisar algunas cosas que son importantes. Uno, respecto a la institucionalidad. Hay que recordar que este Consejo Nacional Electoral fue el que le dio el triunfo a la oposición en la Asamblea Legislativa. Ahora, por haber hecho fraude, se suspendió el revocatorio, pero es el mismo Consejo Electoral que les dio esas vacantes y ahora es muy típico de los procesos de derecha de que cuando ganan, entonces la institucionalidad está bien, pero cuando pierden hay fraude, ¿verdad? En Ecuador ahora vemos esa misma fórmula y en Venezuela es típico. Si no gana la oposición, entonces hubo fraude. Y esto me parece que es un tema importante en la institucionalidad. En el manejo económico no es del gobierno. Lo que se le llama en Venezuela la guerra económica es que el sector privado es el que maneja los servicios, el que maneja y el que especula y el que esconde muchos de los productos que se necesitan para el pueblo en general. Y por eso ha habido medidas para ir brincando esos intermediarios que muchas veces abusan, muchas veces tienen ganancias exorbitantes con la especulación financiera. Entonces, sí nos parece importante decir que efectivamente hay problemas económicos, nadie duda de eso, que hay problemas políticos, que es un país que está en una polarización y en una conflictividad social entre dos partes de dos visiones diferentes de ver Venezuela, pero lo más importante aquí es que el gobierno siempre ha planteado una ruta del diálogo, que es lo que la oposición rompe. Siempre se respetó la institucionalidad, ahora la institucionalidad no sirve porque votó el revocatorio. Es decir, nos parece muy importante el respeto a la institucionalidad, el respeto a las instituciones para resolver cualquier problemática en el país. A ver, queremos saber una opinión, quiero conocer una opinión también acá en el estudio de Estuardo. Dice Sandino, hay una guerra económica que está asfixiando la administración de Nicolás Maduro. El tema económico no lo maneja el presidente. Al parecer es entonces el sector, digamos la empresa o el sector privado quien está provocando esta guerra económica. ¿Podemos hablar de guerras económicas en este contexto? No creo que haya guerra económica, yo creo que hay malas decisiones económicas en realidad. No, en realidad guerras económicas es llevar la inflación a niveles de 1000, digamos, para los reportajes son curiosos, ¿verdad? Así para comprar una bolsa de pan o para comprar algo tan sencillo, la cantidad de billetes que se necesita. Y Argentina pasó eso, Bolivia pasó eso, ya nosotros esa parte ya la pasamos. Y si algo aprendimos de esas decisiones, de que las razones por las cuales es entender que en realidad los únicos que generan inflación son los gobiernos, porque además tienen el control de la moneda, tienen la producción de moneda, de hecho hubo hasta cambio de moneda en Venezuela. Y aquí yo creo que digamos, la comprensión económica es importante, pero digamos la inflación solo es el resultado de, ¿qué es inflación? Básicamente la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de una moneda, y esa se acelera con ciertas decisiones que se van tomando, sobre todo. Y eso provoca desgaste y descontento en la población. De hecho, la decisión de la inflación es el impuesto más cruel de todos, porque ese sí lo pagan todos, lo pagamos todos, y conforme agarra una velocidad, hablamos de hiperinflación. La hiperinflación es cuando pasa de los 1000, ya no se puede contar en esos momentos. Argentina lo pasó, carretadas de dinero para comprar, no sé, una docena de huevos o algo así. En lo que le pagaban a alguien y en lo que iba a comprar tenía que apurarse porque en ese espacio perdía capacidad. Pero son los gobiernos los que pueden controlar eso, nadie más puede controlar eso. ¿Por qué? Porque tienen el control de masa monetaria. Sandino habla de que cuando la derecha gana elecciones, las instituciones funcionan, y cuando la derecha pierde elecciones, hay fraude. Respuesta al planteamiento de por qué se está cuestionando ciertas elecciones o resultados que se han dado en Venezuela. A ver, la tónica de las elecciones venezolanas, desde que yo tengo memoria, desde la de 2004 para acá, siempre uno u otro bando denuncian fraude. O sea, yo no había visto una sola elección. Incluso hubo una oportunidad en donde decidieron no participar. Exacto. Y que creo que no fue una decisión
política estratégica. Incluso en las elecciones del 2015 hubo también hay un episodio medio extraño, porque supuestamente la oposición, el modelo electoral venezolano, pues es un sistema un tanto complicado de explicar ahorita, pero básicamente la oposición lo que argumentaba es que a ellos les tocaba, si no estoy mal, creo que eran 8 o 9 escaños más, lo que les hubiera otorgado lo que en la Constitución venezolana es considerado como una supermayoría. La supermayoría le daba la facultad a la oposición de iniciar la destitución política del presidente. Y eso está en la Constitución. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso, vayan a ver el artículo del 138 de la Constitución venezolana, así lo dice. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Nacional Electoral hace un recuento de votos y demás y dice, mire, oposición, no, a usted no le tocan estos 8. Usted tiene mayoría, pero no supermayoría. Entonces, por eso les digo, yo no me acuerdo de una sola elección en Venezuela en donde no haya habido algún tipo de cuestionamiento de un bando o hacia el otro. Lo que se agudizó en esta situación es, digamos que el tema electoral siempre ha sido como una fuente de cuestionamiento. De discordia. Lo que se agudiza en este momento es cuando la Corte Suprema venezolana o el Tribunal Supremo venezolano toma la decisión de suspender el funcionamiento del Parlamento y de retirarle la inmunidad a todos los asambleístas venezolanos. ¿Por qué? Porque aquí sí ya estamos viendo una supresión de un poder del Estado por el otro. Y por eso es que la OEA, miren, la OEA, que ha sido tímida en los últimos 15, 20 años para calificar momentos de crisis institucional, la misma OEA, que fue la que denunció el golpe de Estado en Honduras en el 2009, dice, a ver, tiempo. Mire, una cosa es que hayan desacuerdos de qué puede, qué no puede hacer un poder de otro. Otra cosa muy diferente es que un poder, el judicial, se meta a anular el poder legislativo. Vamos a una pausa, seguiremos hablando de este tema y ¿existe alguna salida para la crisis en Venezuela? De eso hablaremos al volver luego de la pausa.